Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. La pregunta ahora no es si se puede, sino qué está dispuesto a llegar o quién está dispuesto a llegar hasta el final. ¿Quién sigue temblando, el régimen o los que se lo acomodan? Para hablar sobre esto tenemos con nosotros a Julio Borges, él es diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de Comunicación y Relaciones Internacionales del partido Primero Justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Un saludo a todos. A ver, yo quisiera empezar diciéndole, la operación Guacamaya, por supuesto, no ha sido un hecho aislado. Yo creo que esto es el comienzo, el inicio de una nueva fase en la lucha contra el régimen, que dentro de lo que se pueda considerar negociable, ha sido absolutamente una sorpresa por la forma en la que ellos después han tenido que reaccionar a lo que desconocían. Sí, porque además tenemos que tomar en cuenta varias cosas, Mariana. En primer lugar, estos rehenes que estaban en la residencia del embajador de Argentina era el trofeo más importante de la dictadura. Tenían allí al equipo más cercano de María Corina, con eso la presionaban políticamente y personalmente, y había todo un cerco de seguridad de varios anillos de distintas policías que estaban resguardando eso, y al final, donde recae la responsabilidad y lo han dejado totalmente solo, es en Diosdado Cabello. De manera que lo que sucedió tiene muchos signos importantes que tú también estabas señalando, que es el hecho de que hay traiciones internas, hay grietas que hay que convertirlas en fracturas para que se termine de romper la dictadura, y Diosdado Cabello, que ha sido hasta ahora la encarnación de la represión desde que Maduro está en este último tramo del poder, queda absolutamente humillado, y además de lo que significa el hecho de haber salido con éxito, como lo contaba uno de los rehenes, Omar González, sin violencia, totalmente limpio y con la ayuda de distintos aliados internacionales. De manera que es un movimiento redondo que deja a Maduro muy mal y deja en claro también la fractura entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Por mucho que ellos intentan maquillarlo y decir que fue una negociación, lo cierto es que, conociendo a ese régimen represor, no hubieran actuado con tanta saña, nada más conocer la noticia, tratando de expoliar las propiedades de algunos de los opositores que salieron a Estados Unidos. Hubieran aprovechado para hacer fotografías, como hicieron con González Urrutia. Es decir, ellos hubieran utilizado ese golpe de imagen, obviamente, para su beneficio. Es impensable que ahora les haya ocurrido eso, precisamente como dice el argot, en sus barbas. Ahora, eso da señales, como estábamos comentando, de fisuras dentro del chavismo, fisuras quizá dentro del SEBIN. Las actas, cuando salieron, no fueron solamente ejecutadas, o ese plan no solamente fue ejecutado por María Corina, contó con la colaboración de muchísimas personas que lograron realmente poder demostrar las actas. En el caso de esta salida, y a pesar de que no nos van a dar información, porque esto forma parte de operaciones que quizás se puedan volver a repetir en otra magnitud y de otra forma, yo me imagino que ha contado también con la colaboración de ciertos actores que no pueden ser mencionables. Pero esto crea todavía un miedo por partida doble dentro del régimen. Por un lado, las traiciones internas, como estábamos diciendo, y por otro lado, el apoyo que puedan contar lo que ellos consideran enemigos, sus enemigos, dentro de su propio núcleo. Sí, no, totalmente, Marian, porque al final las dictaduras terminan derrumbándose sobre todo porque termina siendo un proceso de quién traiciona a quién. Y creo que eso desde la base, como tú bien decías, la policía política, el SEBIN, hasta distintos elementos, hasta llegar a la cúpula, allí hay miedo, allí hay personas que están deseosas también que haya un cambio, y la tarea que hemos hecho durante mucho tiempo es microscópicamente buscar a quién se puede en un momento dado sancionar, a quién se puede en un momento dado lograr que traicione, y ese es un proceso laborioso, pero este evento particular de la Operación Guacamaya deja en evidencia de que todo esto está sucediendo y que ha sido un proceso donde quien ahora, como bien decías tú al principio, quien no duerme bien es el propio régimen y particularmente Nicolás Maduro. Ahora, Julio, cuando estos dictadores, cuando estos regímenes dictatoriales llegan al poder, lo hacen o a través de las armas y a través de lo que ellos llaman su revolución, etcétera, etcétera, o lo hacen maquillando la dictadura con votos, lo hacen en las urnas.
María Corina tiene razón al llamar a no participar porque esto es una farsa y más ahora que me imagino que se han puesto las pilas, que están tratando de eliminar incluso esos códigos de barras por los cuales después podrían salir las actas. Quiero decir, ahora sí que ya la tienen completa porque quieren evitar lo que ocurrió en las elecciones generales. Totalmente. Yo creo que hay que tener claridad que no hay una regla de oro sobre siempre participar o siempre no hay que participar. Cada circunstancia es diferente y nosotros hemos tenido muchas veces el acierto, el tino. Por ejemplo, en el año 2015 decidimos participar y se ganó con el 70% del voto el Parlamento ese año. Luego, 3 años después, 2018, se decidió no participar y fue un acierto porque Maduro quedó deslegitimado internacionalmente y eso abrió las puertas a todo el apoyo internacional. Luego se decidió participar el 28 de julio del año pasado y fue un acierto porque se duplicó el voto. Y ahora creo que es un acierto no participar. Ujú. En este momento se ha tratado de fabricar por parte de la dictadura como una especie de oposición artificial creada. Han tratado de dividir, buscando dirigentes que se vayan a esta participación, pero lo importante es que el pueblo venezolano, María Corina Machado, Edmundo González y los partidos que conforman la plataforma unitaria están firmes en el 28 de julio y en la no participación. Todo lo que está haciendo Maduro para maquillar, para tratar de presentar como si hay una elección donde hay una parte de la oposición participando, el país lo entiende muy bien, los ha calificado ya con una palabra que utilizamos nosotros, Marian, que es la de alacranes, que Ujú. son los que se pasan Exacto. al cuadrante de Maduro, y creo que van a quedar muy mal. Creo que al final están concediendo cosas increíbles como lo que tú mencionabas, que es, por ejemplo, eliminar el código QR, que fue lo que nos permitió hacer el reconteo de Claro. todas las actas, de todas las máquinas, y ese paso ahorita lo van a quitar porque, por supuesto, se dieron cuenta que era un hueco muy grande que tenían allí. De manera que, de nuevo a tu pregunta, participar en este momento sería absurdo Ujú. porque lo que hay que estar es amarrado al 28 de julio del año 2024. Julio, te voy a hacer una pregunta que es un poco compleja. Yo la he hecho frente a frente a muchos opositores. Eh, Se la hice incluso también al señor Guaidó. He tenido la oportunidad de hacerla anteriormente en entrevistas que hice a Capriles. El tema que hay aquí es, o la pregunta que surge, en muchas ocasiones yo he visto esa oposición, y te voy a hablar a calzón quitado, como la búsqueda del ego personal por encima del interés de la patria. Es como que yo quiero resaltar, yo quiero ser el tal, yo. Y hasta este momento, y esa es la realidad, hay una sola persona que podamos decir a ciencia plena que realmente representa la oposición en Venezuela, que es María Corina Machado, que se la ha jugado estando adentro, que se la ha jugado tratando de presentarse a unas elecciones después de que se lo prohibieron, buscó un candidato, no se lo rechazaron, buscó otro candidato y el pueblo venezolano fue capaz de votar por un auténtico desconocido simplemente por apoyar a María Corina Machado. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es ¿quién está verdaderamente estorbando al camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela? ¿Maduro o esos actores de la oposición que están jugando precisamente a la normalidad, entre comillas, pero que al final del día resultan tener un aguijón más grande que el alacrán más grande? Sí, bueno, Mariana, esa es una pregunta más que difícil, yo diría que a veces hasta dolorosa, ¿no? Honestamente, porque Pero nosotros es en una todos real, estos pero es años una de... realidad, Julio. Tristemente, mira, Capriles, la bajada de pantalones, y perdóneme que hable así de esta forma, con este argot que hizo Capriles, es lo que ha propiciado en un momento dado lo que estamos viendo a día de hoy. Quizás si en aquel momento, el lugar de conceder esa derrota de la forma que lo concedió, la hubiera cuestionado, hubieran cambiado las cosas. Y eso lo hemos visto después repetido en muchos políticos que se han dado la vuelta y ahora están trabajando de frente o a escondidas para el régimen. Sí, lo que te quiero decir es que si nosotros vemos los diferentes eventos que hemos tenido en diferentes momentos de esta lucha, yo diría que en muchos de ellos se ha logrado la unidad y eso ha sido muy valioso. Pero también hay eventos como el que tú mencionas actualmente, donde hay como una especie de rivalidad o de celo y eso ha pasado con el caso de María Corina. María Corina ganó unas primarias el 22 de octubre y eso es sagrado. La gente decidió abrumadoramente a ella como líder. Entonces, a veces siento que en otras personas, el caso Rosales, caso lamentablemente de Enrique,
y otras personas, es como no admitir que la gente votó por otra persona y por lo tanto hay que subordinarse a ese liderazgo porque tiene esa bendición del pueblo venezolano a través del referéndum. Eso yo creo que lamentablemente está pesando en esa decisión que tomaron este grupo de personas de casi que desconocer a María Corina e irse a la votación con Maduro. Es una cosa irracional, inexplicable, dolorosa, pero creo que tiene un componente personal y de ego alto y lo que hay que hacer es rechazarlos y ponerlos de lado y seguir adelante. Pero tiene sentido lo que tú dices y te digo, es doloroso porque son personas que fueron en un momento dado muy importantes en esta lucha y están tomando unos pasos Ujú. que la verdad son inexplicables desde el punto de vista de lo que es el verdadero fin de Venezuela en este momento, que es la democracia. Totalmente, Julio. Y por eso te quiero preguntar también, desde tu experiencia internacional, ¿ha habido muchas narrativas en la lucha por Venezuela, la de la expectación, la de la espera y también un poco la de el desencanto? Después de las elecciones, yo creo que la gente pensaba, palpaba prácticamente la libertad. Después de que Edmundo González Urrutia dijo que regresaría a Venezuela, existía también esa narrativa de la expectación. Después de que María Corina volvió a aparecer, existía otra vez esa narrativa de la expectación de nuevo. Pero todo eso quedó apagado cuando no pasó nada, cuando María Corina tenía que estar recluida ante el miedo a que volvieran a detenerla, Edmundo González Urrutia en el exilio, sin poder poner un pie dentro de Venezuela, y un régimen ocupa, un régimen que además pertenece a un cartel del narcotráfico, que se gesta además y funciona como un cartel en los márgenes de un cartel del narcotráfico, de un grupo criminal y no de un gobierno. Yo quisiera preguntarte, esta operación, que fue una operación específica para sacar a estos opositores, ¿crees que de alguna forma cambia la narrativa en la comunidad internacional? ¿Crees que esa resignación nuevamente vuelve a recuperar fuerza hacia la expectativa de nuevo? Bueno, yo sí creo porque primero, con lo que preguntabas al inicio, esto ha sido un proceso muy arduo y nosotros hemos pasado por muchas fases, María. Al principio, todo el mundo decía que Chávez, por ponerte ese caso, era el demócrata más grande del mundo. Ujú. Convencer que en Venezuela había una dictadura costó mucho tiempo, porque nos tiraban la puerta en la cara y decían, ustedes son los que no son demócratas y el demócrata es el chavismo, hasta que se convenció a la comunidad internacional de que lo que se estaba instalando en Venezuela era una dictadura. Luego con Maduro mucho peor y esa presión lo que ha hecho es crecer. Y luego, con la segunda parte de tu pregunta, yo sí creo que es un cambio muy importante porque aquí hay un trabajo compartido. Nosotros tenemos que seguir construyendo, reconstruyendo y relanzando cualquier evento que genere presión interna y con esa presión interna buscar desequilibrar a la dictadura y eso es lo que va a permitir que actúe también la comunidad internacional. Son dos actuaciones simultáneas y uno de los aprendizajes que hemos tenido es que desde el punto de vista de lo que es la fractura final de la dictadura, eso no va a suceder solo con el apoyo internacional, sino que tiene que haber esos dos tableros jugando simultáneamente. La presión interna, el desequilibrio interno que nos corresponde a nosotros, sumado después al apoyo internacional, a lo que es la presión internacional, que son como dos taladros que actúan y terminan de fracturar la dictadura. Este evento ayuda mucho en ese sentido. Eh, ¿Qué le respondería usted a figuras como, a mí me gusta personalizar para que la gente tenga una idea clara, ¿qué le respondería usted a figuras como Enrique Capriles o Manuel Rosales que insisten en participar en esta farsa electoral del 25 de mayo? Porque eso no es estrategia, eso es una farsa y es una rendición disfrazada. Mira, yo creo que hay una cosa que a mí en lo particular también me indigna mucho, Marian, que es el hecho que todos estos personajes para el 28 de julio prácticamente, o no prácticamente, literalmente no hicieron nada, no dijeron nada. Busca sus redes sociales antes, durante y después del 28 de julio y es como si no hubiera pasado nada. Y el hecho de que todos ellos ahora estén viajando por el país y convocando a votar y no lo hayan hecho en el momento que Ujú. era de vida o muerte, a mí me parece que es una contradicción verdaderamente indignante. Y ese es uno de los reclamos que el país entero les hace. ¿Qué les diría yo? Bueno,
lo que está viendo toda Venezuela. Es decir, yo tengo la convicción total que Maduro va a salir del poder. Va a salir del poder, yo no tengo dudas sobre eso, y en ese momento habrá que rendir cuentas de los errores, de los aciertos, de las cosas que se hicieron, y el país va a pedir cuentas. Y ojalá que pida cuentas a todos para que se pueda ver quién realmente traicionó, quién realmente hizo un esfuerzo, quién realmente se equivocó, y ellos en ese sentido no tienen argumento para decir a futuro que esa decisión era correcta, que esa decisión era positiva o que esa decisión ayudaba a la recuperación de la democracia. No hay manera de argumentarlo Ujú. y el país y la historia les va a rendir, les va a pedir cuenta y ellos no van a tener cómo explicar esa decisión. Y la última pregunta que quisiera hacerle, ¿no cree usted que ya es hora de nombrarlos decirles con nombres y con apellidos quiénes están jugando a esa cohabitación útil con el régimen? Porque mientras que María Corina está arriesgando el pellejo, literalmente, otros parecen más preocupados por conservar esos espacios que por liberar a Venezuela. ¿No cree que es tiempo de perder un poco el pudor y decir claramente quiénes son estos personajes? Sí, y creo que el país además lo tiene muy nítido. Es increíble, pero tú ves en este momento en Venezuela hay dos mundos paralelos totalmente distintos. María Corina que está encerrada en la clandestinidad, Juan Pablo Guanipa que está encerrado en la clandestinidad y así muchos dirigentes regionales, locales, municipales, nacionales. Y después hay otro mundo de gente que está libremente recorriendo el país, supuestamente de oposición, que pueden viajar, que pueden hacer concentraciones, que van a programas de televisión. Es absolutamente incomprensible, o mejor dicho, es absolutamente inaceptable que haya esa contradicción y que sin lugar a dudas lograron que los habilitaran, lograron que le dieran una tarjeta política cuando no hay tarjetas políticas porque todos nuestros partidos están ilegalizados o están cooptados, de manera que es algo muy, pero muy nítido para el país y el país los tiene totalmente nítidamente vistiados y sabe quién es quién. Bueno, pues lo hemos visto, señor Borges. Yo creo que mientras que unos están tratando de jugársela rescatando presos políticos, otros rescatan esas cuotas de poder y se siguen colocando medallitas. Pero la historia no aplaude precisamente a los cómodos, la historia premia a los valientes. Así que hoy en Venezuela ser valientes, decirle no a esa farsa, no al silencio y sí a la libertad, cueste lo que cueste. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, María. Muchas gracias.